casi no vemos lo que ocurre muchas veces en el interior de nuestras instalaciones, pero básicamente todas estas fluctuaciones, eventos que se presentan al interior de una red eléctrica pueden estar afectando en muchas ocasiones nuestra prestación o nuestra calidad de red. Para ello, básicamente, lo ideal es contar con las herramientas ideales para poder identificar, monitorear y registrar dichos eventos, dichos comportamientos, y por qué no poderlo integrar en un solo analizador de redes. Es allí donde nosotros le damos la bienvenida a nuestro CVM A1500, que básicamente es un analizador de redes con calidad de suministro. Es un analizador de redes clase A, según la IS 61430. El equipo añade diferentes parámetros de calidad de suministro definidos pues, por la norma, la N50160. Allí podemos capturar aproximadamente más de 500 parámetros eléctricos entre visualizaciones en tiempo real, registros, diferentes, digamos, formatos, bien sea de onda, tipos de gráfica. Es un analizador de redes ideal para cualquier tipo de instalación. Puede ser básicamente pues dispuesto, instalado, implementado en, digamos, en un punto frontera para poder hacer un mejor monitoreo de nuestra red. Como les decía, el equipo, al ser un analizador de redes y calidad de suministro, cuenta con diferentes tipos de características, digamos, de gráfica, de tablas para poder determinar y definir, interpretar los comportamientos, los diferentes comportamientos que se están presentando de nuestra red. Y como les mencionaba, una de las características fundamentales y principales del analizador es que cuenta con un software de gestión energética, un Power Studio embebido, en el cual podemos gestionar y podemos almacenar toda esa información, toda esa data que nuestra red básicamente esté presentando. Es un analizador de redes amigable, con un tamaño ideal para poder interactuar, navegar en él. Podemos encontrar diferentes opciones de comunicación. Ya vamos a ver un poco más adelante las opciones de expansión que nos presta el equipo. Como podemos ver en pantalla, es un equipo que tiene un display, una pantalla VGA a gran resolución a full color. Tiene las entradas normales para la alimentación la alimentación de corriente, como las alimentaciones de tensión. Tiene diferentes entradas y salidas digitales, entradas y salidas digitales a relé, entradas digitales y salidas analógicas, las cuales van a poder brindar diferentes opciones para controlar y monitorear, digamos, diferentes puntos o estados de nuestra red. Ya. ¿Qué nos permite la implementación de CVM A1500? ¿Qué facilidades nos presta? Básicamente encontramos varias aplicaciones, varias funciones en las cuales nosotros podemos, digamos, interactuar y profundizar en nuestro equipo. Básicamente podemos tener opciones de medición de energía, vamos a poder tener la opción de hacer comparaciones, comportamientos que se está presentando en nuestra red versus muchas veces contra la calidad de suministro que nos ofrece nuestro operador de red. Durante la medida también podemos detectar y evitar diferentes eventos que se puedan estar presentando dentro de nuestra instalación, detectar e identificar quizás consumos atípicos que se nos están presentando, quizás de consumo de nuestra instalación, diferentes comportamientos que se estén presentando de acuerdo a la aplicación en la cual esté enfrentada nuestra red. La medida también nos permite de alguna otra forma reportar todos estos consumos, registrar todos estos consumos que se están presentando al interior de nuestra red. Podemos también cuantificar, ¿por qué no?, todos estos consumos, todos estos kilovatios que está generando nuestra instalación, cuantificarlos ya al peso, a la moneda que rija en cada uno de nuestros países, y de alguna otra forma simplificar todos estos procesos de gestión energética que al final se traduce en la reducción bien sea de costos o en la reducción de tiempos para poder optimizar el buen funcionamiento de nuestra red. Adicional a ello, digamos, como características adicionales, también podemos controlar, podemos verificar las medición de emisiones en CO2, bien sea por tarifa o enfocado de acuerdo a las necesidades que nos presente el mercado. Como les mencionaba, podemos hacer comparaciones entre instalaciones. Es un analizador que nos mide en los 4 cuadrantes, tanto las energías generadas como las energías
consumidas y diferentes funciones para poder de alguna otra forma tener costos, control de costos dentro de nuestra instalación, lo cual nos va a poder prevenir, nos va a poder tener un mejor comportamiento de los KPIs, bien sea de KPI de producción o de funcionamiento. Básicamente la implementación de un CVM a 1500 es independiente para cualquier tipo de industria. Se aplica para, digamos, para a nivel de residencial, nivel comercial, nivel industrial, independientemente de la aplicación que nosotros queramos hacer la implementación. Nuestro CVM a 1500 se ajusta perfectamente a las necesidades en cuanto a medición y registro de variables eléctricas. El analizador CVM 1500, como les mencionaba, es un analizador clase A. En él podemos encontrar diferentes opciones de visualización e interacción en el equipo, tales como gráficas y tablas de parámetros eléctricos. Podemos identificar, podemos tener acceso a gráficas de calidad de red, gráficas tipo evento, la famosa gráficas ITIC, SVM, las CEMIF 47. También podemos, de alguna otra forma, dentro de la navegación del equipo, tener diferentes opciones de detección de eventos de calidad, las cuales van a quedar pues solamente registradas de acuerdo a la gráfica que nosotros estemos visualizando. Diferentes tipos de eventos de calidad, tales como sobretensiones, huecos, cortes o transitorios. Entendemos que de acuerdo al punto, al evento que se suceda dentro de nuestra instalación, podemos determinar pues qué tan perjudicial puede estar siendo para nuestra instalación. Adicional a ello, podemos tener diferentes opciones de calidad de energía. Podemos tener opciones de identificación de flicker, tensiones, desequilibrios. Otra de las funciones muy importantes que tenemos que encontramos dentro de nuestro analizador CVM 1500 es una función de osciloscopio en la cual podemos ver el formato de onda en tiempo real. Otra de las aplicaciones muy importantes y quizás de las que muchos hacemos uso constante es el diagrama fasorial, en el cual podemos identificar de alguna otra forma de manera instantánea el comportamiento, el desequilibrio que se estén presentando al interior de nuestra red entre fases. Adicional, podemos encontrar diferentes, como les mencionaba, diferentes tipos de gráficas y tablas de parámetros eléctricos, tales como podemos tener monitorización de costos, monitorización y emisiones de CO2. Podemos generar algún tipo de alarmas y de alguna otra forma podemos monitorear estas alarmas de acuerdo a lo que nosotros hayamos configurado, parametrizado a nuestro equipo. Y de alguna otra forma también podemos encontrar las comparativas de consumo de acuerdo digamos, al control tarifario, al control horario que tengamos predeterminado, tengamos configurado en nuestro analizador de redes. Al ser un analizador de red de calidad de suministro, también podemos encontrar en él diferentes opciones de identificación de parámetros de calidad, parámetros tales como la identificación de los flicker, podemos encontrar los coeficientes o desbalances que existen entre la tensión y la corriente, podemos encontrar, digamos, relaciones del factor K para poder hacer de alguna otra forma la reducción de potencias, diferentes parámetros de calidad en el cual nosotros podemos identificar cuáles son esos eventos, digamos, que nos pueden estar alterando de alguna otra forma el comportamiento de nuestra red. Dentro de la interacción del dispositivo vamos a poder, como les decía, tenemos visualización de pantallas de diferentes aspectos, diferentes variables, componentes eléctricos. Dentro de ellos, importante resaltar el espectro armónico, tanto en tensión y en corriente, que encontramos dentro del analizador, que vamos desde el armónico 1 hasta el armónico 50. Y digamos que como grandes características también de nuestro analizador de redes, encontramos las opciones de expansión, hasta 3 módulos de expansión actualizables, para poder definir de alguna otra forma los protocolos, los procesos de comunicación que podemos integrar a nuestro analizador de redes. Tiene memoria embebida, memoria
perdón, segundo. Memoria al interior del equipo, una memoria física, la cual podemos almacenar toda la data de información del equipo, memoria mediante una micro SD, en la cual podemos hacer la actualización del firmware mediante la implementación de estos módulos externos. Básicamente lo que se quiere lograr es varias opciones de protocolo, de procesos de comunicación al interior de la red. Si lo que yo quiero hacer es una monitorización, una gestión de mi instalación con diferentes tipos de analizadores, dependiendo el protocolo o los canales de comunicación que nosotros deseemos implementar, encontraremos la opción del módulo para poder acoplar a nuestro analizador de redes y poder hacer una correcta gestión de nuestra información y de nuestros equipos. Estos son los 3 tipos de módulo de comunicaciones que básicamente dispone nuestro analizador de redes. Como les digo, va de acuerdo al protocolo o al proceso de comunicación que nosotros queramos definir para nuestro equipo, para nuestra red. Y como factor importante, como les mencionaba, el CVMA 1500 integra un data logger, un software de gestión energética embebido, el cual podremos tener acceso vía web server, dependiendo del portal de internet que nosotros demos nuestra aplicación, y a partir de allí podemos interactuar dentro de nuestro dispositivo, poder desarrollar nuestro propio proceso de gestión energética y de alguna otra forma poder generar toda la información que nosotros deseamos controlar o monitorear al interior de nuestra red. Básicamente era más o menos hablar un poco acerca del componente técnico, la característica que cuenta nuestro CVMA 1500, y de aquí en adelante doy paso a nuestros compañeros de México, quienes nos van a hacer una breve dinámica en cuanto a las diferentes funciones y aplicaciones que podemos encontrar con nuestro CVMA 1500. Alejandro, te doy paso para que iniciemos con la dinámica técnica. Gracias. Gracias, Diego. Pues ahí sí, si no me ayudan confirmando si pueden ver el video en formato grande. Si no, ahí les solicito, ahí arriba al lado derecho en sus menús, pueden ustedes ver la manera de ampliar el menú. Pueden ver mi cámara o pueden ver algún otro ángulo de la presentación. Entonces, sí, es cuestión ahí que le muevan y que naveguen. Pues como ya comentó Diego, el CVMA 1500 pues es un analizador de calidad de energía, de parámetros eléctricos también, analizador de clase A. Lo que están viendo ahí en la cámara, pues es un demo kit del CVMA 1500 ya montado y pues alimentado. Aclarar que el equipo pues está conectado a una sola fase, como pueden ver. Está conectado aquí a la tensión de suministro de la oficina en Circutor México. Vemos también, como comentaba Diego, dispone de un data logger que incorpora también el Power Studio embebido y pues una salida Ethernet que pueden alcanzar a ver en este demo. Entonces la intención pues es que veamos un poco a las funciones del equipo, la manera en que nos presenta la información, los datos, las gráficas que ya comentaba Diego. El día de ayer pues también tuvimos un webinario que también pues sirvió de introducción a iba muy de la mano, por eso también se pusieron intencionalmente en fechas seguidas para que pudiéramos ver. Ayer Jonathan pues mostró prácticamente todos los menús del equipo. Él no entró tanto hacia una interacción escada con el equipo. Nosotros vamos a tratar también de meternos un poquito más a la escada y sin meternos tanto a las configuraciones y todos los menús del equipo, como nos mostraron el día de ayer. Por lo general, en todos los dispositivos de Circutor que tienen una visualización, justamente tenemos dos maneras o dos menús muy principales del equipo. Lo que son menús de configuración y justo menús de visualización. Entonces, ver también que el equipo cuenta con una pantalla
y con un teclado que es capacitivo, lo que conocemos normalmente como dispositivo touch. Tenemos estas tres teclas que se alcanzan a ver hasta abajo. Y estas tres teclas, pues se maneja un sistema que le llamamos SCV, que es Slide, Choose and View, es decir, deslizar. Nos deslizamos por los diferentes menús que queremos acceder, como dice Choose, escoger, y visualizar. ¿Sí? Ahí ya me cambié de menú y estoy justamente pues entrando a una manera de visualización de información. Ahí yo he escogido, también tenemos la característica de que podemos visualizar un parámetro por pantalla, podemos visualizar 3 parámetros por pantalla, como se alcanza a ver aquí, 4 parámetros por pantalla, visualizar nuestros parámetros de calidad, que pues justamente es de lo que más interesa en un dispositivo como este, todos los temas de calidad. También tenemos fasores, normalizados, armónicos, el osciloscopio. Vamos a empezar por lo básico, por ejemplo, como ya mostrábamos, un parámetro estándar, como puede ser, en este caso, el voltaje trifásico. Aquí recordar que todo esto es una simulación. Estamos jugando un poco con el equipo. Por ejemplo, tenemos esta función que en particular a mí me gusta mucho, porque en ella podemos ver el comportamiento del parámetro que hayamos escogido, como se alcanza a ver por aquí, de los últimos 20 segundos. Tenemos opción, por ejemplo, de mostrar los últimos 60 segundos, el último minuto, y la que yo prefiero siempre tener en dispositivos es una visualización de los últimos 300 segundos o los últimos 5 minutos de un parámetro. En este caso tenemos seleccionado la tensión, de tal manera que yo aquí presioné, si alcanzan a ver en el lado derecho de su cámara, unos botones para simular eventos, donde simplemente lo que estamos haciendo es desconectar la tensión de suministro del equipo, propiamente la medición, de tal manera que yo puedo ver en esa gráfica en tiempo real qué es lo que ha sucedido en los últimos 5 minutos, incluido pues ese pequeño evento, si lo podemos llamar así, de una falla de suministro. Entonces, y vamos viendo, esto de qué me sirve, de que si muchas veces pues hay justamente una falla de tensión, y si el equipo está alimentado con una unidad ininterrumpible, una UPS, y no sé, cualquier azar del destino que nos impida acceder, por ejemplo, a los eventos del software en ese momento, o quizá estamos más cerca de la subestación o de los tableros eléctricos, ver en el equipo qué ha sucedido en los últimos 5 minutos. Entonces ahí yo alcanzo a ver pues justamente una falla de tensión. Ahí se alcanzan a ver las caídas, dependiendo de la duración que yo le dé al evento, por ejemplo, ¿no? Si los dejo ahí de una manera permanente. Aquí es la tensión trifásica, por eso no cae a cero el valor, porque yo solamente corté la tensión de la fase 1. Entonces aquí tenemos un promedio, la tensión trifásica es el promedio de las 3 tensiones, de los 3 valores. Entonces mostrábamos eso, ¿no? Que estábamos viendo el valor de la tensión trifásica, que yo puedo estar navegando, por ejemplo, con el teclado, y mostrar otros parámetros. Por ejemplo, si yo ahora le pongo que me muestre estos 3 valores y veo que tengo un evento justamente en la fase 2, tenía deshabilitado yo el botón de suministro de tensión en la fase 2. Entonces, empezar a ver que puedo cambiarme de parámetros. Seguimos viendo ahí la tensión y notar abajo toda la cantidad de parámetros eléctricos estándar que tenemos. La tensión del neutro, la tensión fase a fase. En nuestro caso, como decimos, el equipo está alimentado simplemente a una tensión fase neutro, por eso es que aquí los valores que vemos son prácticamente nulos. Vemos también los valores de corriente, que tenemos simulando. Aquí tenemos una perilla con la que podemos hacer un poco de
de simulación en los valores de corriente del equipo y ver cómo se comporta. Y justamente la gráfica que a mí me gusta, los últimos 5 minutos del comportamiento de este parámetro. Aquí, como los parámetros son iguales, está alimentado la misma fuente de corriente, vemos exactamente lo mismo en las tres y las gráficas pues se contraponen una a la otra y pues se distingue un poco más la fase 3, que es el color azul. Pero poder ver que podemos estar haciendo esta simulación de eventos, en este caso, en este demo, y ver cómo se está comportando el parámetro que estamos visualizando. En este caso, los 3 valores de corriente, como repito, son iguales. Es por eso que no se alcancen a ver los 3 valores. Seguimos aquí navegando en el equipo. Me dicen por ahí que distancia un poquito más la cámara. Esta cámara tiene mucho zoom. A ver, por ahí me dicen si ya se ve mejor, Nora. Gracias, Nora. Seguíamos navegando en el equipo y veíamos la cantidad de parámetros que tenemos del mismo, la corriente del neutro, si la estamos midiendo, si no la estamos midiendo, el equipo también la puede calcular. La frecuencia, vemos incluso que tenemos una precisión de 3 decimales en la frecuencia. La potencia activa, la potencia reactiva inductiva, la capacitiva, el valor absoluto de la potencia reactiva, la potencia aparente, que son los VAs. Y ver también que tenemos también una distinción de factor de potencia y coseno de phi, tema que también pues hemos mencionado mucho en webinarios anteriores cuando hablamos de potencia reactiva y también de armónicos. También ver que tenemos la distorsión armónica total en tensión, en corriente, y son los parámetros estándar que tenemos. Pero tenemos también más información, como podemos ver. Si me regreso por aquí en los menús, tenemos estas dos flechas, una que me lleva al menú anterior, justamente el menú anterior, y esta flecha curveada que me llevaría hasta el menú raíz del equipo. Entonces, esta flechita la tocamos solamente cuando queremos irnos hasta el inicio de la navegación. Hablábamos también que podemos tener un parámetro, 3 parámetros, 4 parámetros. También, por ejemplo, los parámetros de calidad, como puede ser la perceptibilidad, lo que es el tema del flicker, el factor K o los factores de derrapeo de transformadores. Por acá lo que es el factor de cresta en tensión, factor de cresta en corriente. Esto simplemente mencionar, no estamos hablando demasiado de calidad de energía, pero estos factores de cresta es una relación que existe entre el valor pico de una forma de onda y el valor RMS. De tal manera que pues entre más distorsionada esté una forma de onda por armónicos o por eventos, vamos viendo que este valor va siendo más y más grande, porque el pico de esa onda es más grande. Entonces, el valor ideal de una forma de onda noidal, prácticamente como es este caso, pues es justamente el valor de raíz de 2, que es 1.44. Entonces, por eso vemos ahí que tenemos estos valores. También los factores de desequilibrio y de asimetría. Aquí vemos valores pues extraños, obviamente, porque tenemos solamente una componente, la componente de la fase 1 o de la fase en donde estemos alimentando el equipo. Entonces, esos son valores de calidad. Decíamos, pues también tenemos los fasores. Tampoco hay demasiado que ver aquí porque solamente tenemos una sola fase, pero en este circulito que seguramente casi no se alcanza a ver, solamente vemos un fasor, el fasor de la fase 3, pues aquí me está detectando que estamos alimentando por la fase 3, según con el ángulo que está detectando el equipo, pero justamente sí detectar eso, ¿no? Que el equipo es capaz de detectarme el sentido de conexión del equipo, el sentido de rotación que tiene el mismo analizador. ¿Sí? Pues ver las diferentes opciones. Vemos que todos los fasores pues obviamente están
están en el mismo ángulo, obviamente todos están encimados. ¿Sí? Fasores normalizados y temas de armónicos, tampoco hay pues demasiados armónicos aquí, quiero decir demasiada secuencia de armónicos, solamente pues tenemos aquí, me está indicando la fundamental, y aparte que prácticamente la oficina pues está apagada, no tenemos demasiadas cargas, que estuviera el equipo midiendo por el lado de tensión. Entonces me estoy saliendo de este menú, lo podemos también ver en forma de tabla, como ya Diego nos adelantaba, y también Diego justamente nos comentaba que podemos tener en el equipo pues un pequeño osciloscopio, para poder visualizar pues cómo está la forma de onda de mi instalación. En este caso estamos viendo la tensión, la corriente, tampoco hay demasiadas variaciones que podamos hacer, pero por ejemplo podemos hacer algunos tipos de zoom que me permite hacer el equipo, ¿sí? Algunos acercamientos horizontales, acercamientos verticales, ¿sí? Y tenemos también la posibilidad de poder, si queremos detectar, algo que nos esté llamando la atención en cuanto a la forma de onda, pues incluso podemos poner una pausa en ese momento. En este caso no hay una cuestión muy notoria que señalar, por lo tanto, pues no tiene mucho sentido hacerlo, pero darnos cuenta que podemos detener esa forma de onda, quizá sacar alguna fotografía, alguna imagen y ver qué es lo que está sucediendo con el equipo. Funciones integradas que tiene el equipo, por ejemplo, saber que los equipos tienen entradas digitales, salidas, y ver cómo se está comportando. Por ejemplo, si aquí al equipo le conecté por una entrada digital un medidor de gas mediante una salida de pulsos, que tengo un medidor de gas, un medidor de agua, un contador de piezas productivas, pues aquí lo estaríamos viendo, y en el equipo le podemos programar precisamente metros cúbicos de agua, metros cúbicos de gas, piezas de producción, etcétera, etcétera. Y pues todo lo que es la navegación del equipo, ¿no? Ya mencionamos algunas características. También bien importante, hace muchos años cuando lanzamos nuestro primer CVM, que fue el CVM-K, ese analizador se caracterizaba porque podíamos personalizar pantallas, y le poníamos unos papelitos, unas calcomanías que integrábamos en los sobres que se entregaban en el equipo para indicar quizá que en la primera línea mostrábamos la tensión, en la segunda línea mostrábamos la corriente, en la tercera la potencia, por ejemplo. Bueno, pues hemos seguido respetando todas esas características de CVMs antiguos. Aquí lo tenemos también, y podemos personalizar también pantallas. Podemos estar viendo algunas pantallas que hayamos ya personalizado y estar navegando sobre ellas. Y mostrábamos los parámetros de la fase 1, parámetros de la fase 2, parámetros de la pantalla 4, de la pantalla 5. Podemos personalizar hasta cinco pantallas de manera diferente. Y por ejemplo, esta es bastante interesante, porque lo que estamos viendo son ya energías, por ejemplo. Y la energía trifásica, la energía activa, la inductiva y la capacitiva. Perfecto. Y me dicen que se distorsiona un poquito la imagen, y la estamos viendo por ahí, que se puso borroso. Aquí quizá sea el ancho de banda de internet, porque sí se ve un poquito borrosa la imagen. Vamos a esperar a que igual y se componga un poquito. De todas maneras, aquí esta pantalla justamente en este momento pues es blanca, tampoco hay gran cosa que ver. ¿Sí? Tampoco la intención es que nos quedemos todo el tiempo aquí con el equipo, y se ve desenfocado. No nos vamos a quedar todo el tiempo con el equipo, sino nos comemos también el tiempo del webinario.
Pero bueno, también como les comentaba, el equipo pues tiene también los menús de configuración, donde ¿qué vamos a configurar en el equipo? Todos los parámetros de cuáles son mis relaciones de tensión, cuáles son mis relaciones de mis transformadores de corriente, cuáles son mis estándares que yo voy a programar para los temas de calidad, cuáles van a ser mis porcentajes de sobretensión, de caídas, de hueco, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si lo queremos ver muy rápidamente aquí, dicen que ya se compuso un poquito aquí el ancho de banda. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se le configura al equipo? Muy rápidamente, no nos vamos a detener. Gracias, Nora. ¿En qué circuito estamos midiendo? Si es un circuito trifásico, si es un circuito bifásico con neutro, monofásico y con neutro, bifásico, etcétera. Relación de transformadores de potencial, pues el equipo lo podemos conectar mediante transformadores a circuitos de media tensión, de alta tensión, y programarle justamente esos transformadores de 63,000 volts a 127 volts, etcétera. Lo mismo, y bien importante, los transformadores de corriente. Cuando me preguntan qué es lo que le debo de programar a mi equipo, qué es lo mínimo que le debo de programar, pues algo sumamente importante, pues es el transformador de corriente. Si no tenemos bien programado el transformador de corriente, pues la medición estará equivocada. Por lo general, los equipos traen programada la relación de tensión 1 a 1, como si no trajera un transformador. Por lo tanto, lo que se vuelve es sumamente importante, y quizá lo básico es el transformador de corriente. Datos de la instalación, qué frecuencia, cuántos cuadrantes quiero yo visualizar, etcétera. No quiero entretenerme demasiado con el equipo. Voy a pasarle el rol de presentador a mi compañero Guillermo para que también nos pueda ayudar a mostrar los parámetros que nos muestra el equipo cuando nos conectamos a él. Ya señalaba yo que el equipo tiene una salida Ethernet, y por lo tanto pues nos podemos conectar a él, como decía Diego, mediante cualquier explorador de internet que sea de nuestra preferencia. Entonces, Guillermo, si estás listo por ahí para que compartas tu pantalla, puedes compartir, por favor, para que nos muestre cómo nos conectamos al equipo. El equipo tiene pues una configuración que se hace vía IP. Al equipo se le configura la dirección IP de nuestra red, o se puede poner como DHCP, para que la red donde esté conectada pues pueda asignarle una dirección IP. Y justamente Guillermo ya está compartiendo. Bueno. Sí. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por este tiempo. Bueno, como comentó Alex, vamos a platicar un poco de lo que es la conexión, el monitoreo del CVMA 1500 a través de lo que es un navegador web. Bueno, aquí un poquito así, resaltando las características de este medidor. No sé si todos entendamos el concepto de servidor web. Básicamente es pues ya la tecnología de hoy en día, en la cual pues todo se mueve hacia lo que es Internet, el Internet de las cosas. Entonces estos equipos pues vienen preparados para que podamos comunicarnos con ellos prácticamente como si estuviéramos en Internet, ¿no? Entonces es algo bien interesante que todos estamos familiarizados con ello. Nuestros teléfonos celulares ya se conectan a Internet. No es la excepción con el A1500. Prácticamente nos podemos conectar desde cualquier navegador con solo una dirección IP, ¿no? Entonces, eso ya viene, pues como dicen, salido de la caja, ¿no? Out of the box. Ya puedo yo conectarme y empezar a monitorear todo lo que ofrece el A1500, ¿no? Esto aquí es interesante porque, pues, si bien todos estamos familiarizados con Internet, pues es muy intuitivo, no requiere de mucha capacitación
y pues podemos empezar a explotar las variables, ¿no? Esto es interesante, no tenemos que ser expertos en tecnología de la información para empezar a ver nuestros parámetros eléctricos que nos da el A1500, ¿no? Aquí, en esta pantalla, lo que estoy mostrando, pues es prácticamente, me estoy conectando al web server, ¿sí? Esta parte de web server es el concepto de Internet, es un servidor donde están todos los datos y los exploradores como el Google, el Mozilla, el Chrome, etcétera, pues prácticamente son clientes que van, piden datos al servidor y los regresan en formato HTML, ¿sí? Entonces, esto es lo que la tecnología que usa ya nuestro A1500 con su data logger. Tecleo lo que es la dirección IP de este data logger y puedo entrar a lo que es el Power Studio embebido, que es el que están viendo ahorita en pantalla. Es la pantalla de bienvenida donde me dice pues los sucesos, el estado de los dispositivos. En este caso, bueno, pues nada más tenemos el A1500 como dispositivo, que es el que estamos mostrando ahorita como demo, y también me muestra los últimos sucesos. Entonces es una especie de dashboard donde yo puedo ver muy rápidamente pues los principales parámetros, ¿no? Por ejemplo, algo interesante que tenemos aquí en la oficina también es que monitoreamos nuestros propios consumos. Entonces, aquí yo, por ejemplo, me switché a lo que es un EDS, en donde ya tenemos también un Mini, tenemos un C10 y tenemos el propio EDS, donde me muestra pues ya más equipos, ¿no? Entonces, el Power Studio me puede mostrar no solamente un equipo, sino varios equipos que yo tenga, ¿no? Me voy a regresar a la 1500, que es el objetivo de la plática. Y aquí, es muy sencillo. Tenemos varios menús: gráfico, tabla, dispositivos, sucesos, widgets, que ahorita les comento un poquito. Está muy interesante esta parte de widgets. Pero, pues, por ejemplo, la parte de gráficos, ¿no? Yo puedo entrar aquí. Quizás si yo tuviera más dispositivos, pues aquí lo selecciono. Me voy a lo que es el A1500. Tengo varias opciones: estándar, armónicos, forma de onda, duración de eventos. Ahorita vamos a ver nada más la parte de estándar. Es donde puedo yo ver todas las variables que nos da el A1500. Armónicos, aquí puedo ver yo el clásico espectro de armónicos hasta el 63. La forma de onda extendida, ¿sí? Aquí la captura de forma y eventos, ¿no? Vamos a entrar, por ejemplo, rápidamente, así sin extendernos mucho, a lo que es ver algunas variables, ¿sí? Aquí, se está comunicando, extrayendo las variables. Aquí es importante destacar, por ejemplo, en el caso de A1500, pues como es un medidor de calidad de suministro, pues tiene digamos, la cantidad de variables que maneja es bastante elevada. Podemos monitorear hasta 1500 variables, ¿no? Aquí las tenemos pues agrupadas en, por ejemplo, tensiones y corrientes, potencias, energías, variables que son, aquí podemos ver lo que son el coseno de phi o el factor de potencia, y finalmente armónicos, ¿no? En armónicos pues podemos ver inclusive los armónicos en corriente, en voltaje, hasta, como les decía, hasta el 63, ¿no? Entonces es una cantidad de datos impresionante que podemos verlo. Y esto, como decía, ¿no? Salido de la caja, ya podemos monitorear. Vamos a hacer así algo muy rápido, tan solo el voltaje y la corriente, nada más para no extendernos tanto, ¿no? Entonces, como ven, aquí ya le pedí lo que es el voltaje trifásico y la corriente trifásica, y como comentó Alex, pues aquí es como si lo estuviéramos viendo también en el propio aparato, pero bueno, pues mucho más con más resolución, y bueno, puede ser desde cualquier lugar del mundo prácticamente, ¿no? Accediendo a la IP, puedo empezar a monitorearlo, ¿no? Puedo apagar aquí algunos si quisiera ver uno. Este es importante, esta parte de que podamos apagar las gráficas, porque si pedimos varios parámetros, pues podemos, digamos, enfocarnos en nada más la corriente o la corriente L1 o en aquella corriente que haya presentado algún disturbio, ¿sí? Entonces podemos verlo. Aquí inclusive se está viendo el evento que acaba de generar Alex, en donde quitó la tensión de una fase. Como dice, no se va hasta cero porque es trifásica, pero estamos viendo aquí este evento justamente, ¿no? Y ¿qué otra cosa podemos ver también aquí? Este es gráfico, pero inmediatamente si me voy al menú de tabla, lo puedo ver en forma de tabla.
Esto es algo también interesante. Algo que podemos hacer es que podemos inclusive exportarlo a un fichero, a un archivo. Este archivo puede ser un archivo de CSV, que prácticamente se puede ser abierto en Excel. Es algo que podemos ya para hacer algún tipo de análisis más a detalle, ¿no? Algo también es que si me regreso a gráfica, inclusive lo puedo también abrir lo puedo exportar como pues una imagen. Una imagen, aquí yo lo estoy exportando como una imagen y rápidamente, pues algún disturbio, algo interesante lo puedo inmediatamente compartir para y que lo vean otras personas, algún correo. Aquí está abriendo la imagen y aquí, como lo ven, muy rápido, puedo compartir imágenes, ¿no? De la captura de forma de onda X, ¿no? Dispositivos, esta parte es donde yo puedo, pues, prácticamente todas las variables, las 1500, más de 1500 variables que puede suministrar el A1500. Aquí, de repente, pues, podríamos perdernos uno entre tantas variables. Sin embargo, ya cuando va uno investigando, va uno metiéndose a detalle, pues es fácil identificarlas, ¿no? Tenemos las corrientes trifásicas, las varias tarifas, T1, T2. Entonces, en esta parte podemos precisamente empezar a entender todas esas variables que nos da el aparato, ¿no? Tensión, corriente. Si bajamos más, aquí tenemos potencia activa, potencia capacitiva, reactiva, ¿sí? Inductiva, frecuencia. Aquí tarda un poquito en refrescar todas las variables, pero vamos a seguirle. Tenemos aquí máxima frecuencia capacitiva, aparente, inductiva, y bueno, la parte de los armónicos, ¿no? También tenemos aquí la parte de los armónicos. Entonces, bueno, es así algo un poco viendo aquí, miren, ya refrescó, entonces ya me está trayendo todos los valores, como les decía, pues son bastantes, y pues aquí podemos empezar a conocer justamente todas esas variables. Y ya por último, comentarles esta parte de widgets. Esta parte de widgets está muy interesante. Aquí ya la tengo abierta. Estas widgets son una especie de, digamos, programitas en las cuales pues yo puedo empezar a ligar cada uno de estos widgets con algún tipo de consumo. Puede ser, por ejemplo, cuánto estoy consumiendo en luz, en potencia, en aire acondicionado, otros consumos. Aquí únicamente pues tenemos un solo medidor, entonces por lo tanto pues no puedo verlo así, ¿no? Pero si tuviera yo varios medidores, puedo ligarlos a cada uno de estos consumos y lo podría empezar a ver ya mis consumos por día, por semana, por mes inclusive, ya graficarlos e ir comparando en dónde estoy consumiendo más energía, ¿no? En aire acondicionado, en luces, en fuerza. Aquí todo está direccionado a un solo medidor, por eso no puedo discernir, ¿no? Pero esa manera de ejemplo. Si yo tuviera varios medidores en este widget, en esta pantalla de Power Studio, lo puedo ligar y lo puedo estar viendo. Esto es interesante porque también es gratis, ya viene en el equipo, entonces no necesito invertir en otra programación o en otro software. Es algo muy interesante, ¿no? Y bueno, otra cosa que queríamos compartirles un poco es la parte de XML. Es una característica que también tiene el medidor salido de la caja y que, bueno, es pocas veces explotado porque, digamos, está a lo mejor la gente de IT es la que está un poquito más familiarizada. Sin embargo, es un estándar. XML es un estándar que se está pues ya volviendo muy común para el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones, inclusive entre aplicaciones web, entre softwares, y es pues prácticamente el estándar web el que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Entonces, aparte del data logger, pues bueno, como es un web server, también se le pueden hacer peticiones XML, ¿sí? Este es un protocolo en el cual su objetivo es que sea entendible tanto para los humanos como para las máquinas y que pueda ser rápidamente, digamos, hacer intercambio de datos entre aplicaciones, ¿no?
Básicamente está preparado para que podamos hacerle peticiones XML a nuestro A1500. Es tan fácil como en la misma IP hacer la petición. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo la petición igual a través de un navegador web, la petición XML de las variables. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, le doy refresh, me va a traer, por ejemplo, todas las variables. Le estoy pidiendo las variables, son las 1500 variables. Aquí el tema, como les decía, es identificar el tipo de variable, pero ya puedo empezar aquí, por ejemplo, a ver algunos valores, ¿no? Por ejemplo, es energía. Estoy viendo la energía de la tarifa 1, ¿sí? Puedo ver, por ejemplo, voltajes, ¿sí? Si me voy al final, puedo ver, por ejemplo, los voltajes. Aquí están los voltajes, ¿sí? Voltaje. Todos los que empiezan con B son voltajes. Y bueno, este tipo de peticiones, pues algunas aplicaciones, si ustedes tienen algún tipo de software, se puede programar algo en Internet con su gente de IT y puede mostrar, pues ya, digamos, en el ámbito de la programación puede hacer prácticamente lo que sea, ¿no? Hacer alguna gráfica, un reporte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hice una petición de los voltajes, el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 y el voltaje trifásico. Entonces, como ven, aquí están los 128 volts y es esta parte, ¿no? Inclusive puedo también hacer algunas peticiones, por ejemplo, de datos históricos. Vamos a hacer aquí una petición muy rápida. Esta le estoy diciendo que me dé los datos históricos entre esta fecha y esta fecha, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Y aquí ya me saca todos los, le pedí los valores de voltaje en este periodo de fechas, ¿sí? Entonces me los da todos los periodos de fechas y ya puedo tener estos datos, pues para algún intercambio de aplicación. Muy rápidamente, como les decía, algo que también interesante es XML, pues es una plataforma, es multiplataforma, inclusive el Excel mismo puede leer este tipo de archivos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hice la lectura, una petición XML a través de Excel al medidor y también aquí ya tengo, pues, por ejemplo, todos los valores de las variables. Entonces, aquí en el caso del demo, pues, claro, solamente podemos extraer algunas variables. Por ejemplo, los voltajes, si se fijan aquí los tenemos, los voltajes, las corrientes. Entonces, prácticamente Excel se conecta a través de Internet al medidor y extrae los valores en tiempo real, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta tabla estoy extrayendo las energías y algo interesante con esto, por ejemplo, es que mantiene la conexión con el medidor, ¿no? Entonces, al ser XML, hace la conexión y es siempre en tiempo real y es tan fácil como simplemente hacer una actualización. Aquí, por ejemplo, voy a actualizar las energías. Tenemos, por ejemplo, 61.718 kilowatts y tan simple como actualizarlo. Y aquí ya, si vieron, ya actualizó el valor. Fue al aparato, extrajo, hizo una consulta XML y trajo el valor. Entonces, esto es aquí, por ejemplo, descargué los voltajes trifásicos en cierto periodo de tiempo, me da aquí el tiempo, me da aquí cuál es la variable y el valor de la variable, ¿no? Y también esto es igual como les decía en tiempo real. Una vez hecho el archivo, se hace la conexión y es muy simple. Esta es una característica que, bueno, pues en ciertos casos, aquellos que sean muy expertos en Excel, en el manejo del Excel, pues rápidamente a lo mejor les interesa ciertas variables y el mismo Excel puede elaborarles un reporte para presentar con los jefes o lo que sea, ¿no? Entonces, es una característica también interesante que puede ser explotada y sobre todo, pues el intercambio con otras aplicaciones, ¿no? Entonces, es algo que nos abre la puerta hacia las aplicaciones web y que pues pocas veces es explotado del A1500, pero también lo tenemos disponible. Y bueno, pues para no extenderme, le paso el control a Alex, que nos va a platicar un poco también de lo que es la aplicación ya del Power Studio SCADA, ¿no? Gracias, Memo, muy bien. Voy a cambiar mi rol ahora a presentador
para que pueda yo mostrarles, como decíamos, uno de los objetivos de la charla era precisamente el mostrar también la interacción que puede tener el equipo ya dentro de una plataforma SCADA, dentro de lo que es un sistema de gestión de energía. Y precisamente lo que estamos viendo pues es nuestro SCADA. Es nuestro SCADA que se llama Power Studio, que ya Diego nos adelantaba que tenemos embebido en el equipo una versión de nuestro software Power Studio. Y este Power Studio también, como comentó Memo, lo podemos acceder mediante un navegador web, justamente como él lo hizo, para acceder a diferentes funciones, gráficas, tablas, traerse datos vía XML o vía CSV como un archivo de Excel, etcétera. Bueno, pues también contamos, como dijo Memo, salido de la caja ya, contamos con este módulo que es el cliente de Power Studio, que yo en particular prefiero utilizarlo. El cliente pues corre en Java y es un poquito más, para mi gusto, un poco más interactivo. Bueno, justamente este cliente Power Studio, pues tenemos las opciones, justo como hizo Memo, de conectarse a diferentes direcciones IP. Mostró la medición que tenemos en Circutor México a través de esta dirección del EDS, y también mostró la dirección directa del analizador. Y lo que yo tengo en lo que estamos viendo en pantalla, pues es justamente el software Power Studio SCADA corriendo en mi computadora como servidor. Alcanzamos a ver abajo que al ser un software que requiere licencia, no tengo yo insertada esta licencia USB en mi computadora, pero me dice que puedo yo hacer esta demostración para esta charla, que nos quedan ya pocos minutos, durante este tiempo que resta en el sistema. Entonces, aquí es una interacción ya SCADA dentro de una plataforma de este sistema de gestión de energía, donde esto ya va más orientado pues para un tema industrial, donde aquí nos podemos imaginar, por ejemplo, que tengo este diagrama unifilar en esta instalación, donde tengo quizá 4 tableros, los que sean, y una acometida quizá también. Una acometida pues puede estar en media tensión, puede estar en el secundario del transformador, según lo que más convenga. Y la plataforma SCADA lo que me va a permitir pues es precisamente, mediante esta licencia SCADA, ya tener pues ya los datos un poco más ya digeridos y tener una interacción todavía mayor con los dispositivos que tenemos conectados. A diferencia, como hacía Guillermo, en donde te conectas a la IP del EDS, te conectas a la IP del analizador. Esta semana mismo me preguntaba un usuario, ¿cómo le hago para no tener acceso a tantas direcciones IP? Pues precisamente una plataforma SCADA te permite eso, porque esta plataforma SCADA desde mi computadora nos va a permitir acceder a diferentes direcciones IP que tengamos conectadas en el sistema. Y aquí justamente, pues en esta plataforma SCADA, ahorita se está refrescando, tengo un analizador a 1500, que es el que ya mostraba Memo, y también un EDS, en donde en este EDS precisamente tenemos la medición de la oficina de Circutor México, de tal manera que los parámetros que veamos de este analizador, el hermanito menor de CVM 1500, esos sí van a ser datos reales, porque son los datos que están midiendo en esta oficina. En este preciso momento solamente habemos 3 personas aquí, por los temas ya de todos conocidos. Entonces, lo que tenemos justo es ya una interacción de un sistema de gestión de energía, en donde aquí abajo pues estamos simulando algunas cosas, porque nada más pues tenemos el medidor principal, que es una simulación del demo que ya veíamos físico con la cámara, y abajo solamente un analizador, que es el analizador de Circutor México, y donde pues tenemos nuestra alimentación, perdón, nuestra alimentación en 3 fases. Y lo que estoy poniendo aquí abajo, estoy poniendo la fase 1 de corrientes, simplemente para hacer esta demostración. La fase 1 en corriente la puse aquí, y la fase 2 de corriente la puse acá, y la fase 3 la puse por acá. Entonces, ¿qué me permite hacer un SCADA? Pues un poquito ya más de interacción. Aquí, por ejemplo, lo que puse fue un PI,
para mostrar, por ejemplo, la interacción que podemos tener, por ejemplo, en un balance energético, ¿no? Si de pronto las condiciones de carga cambian, como ocurrió justo en este momento, pues cambian las condiciones. Aquí a manera de indicación y como ejemplo, pues puse el balance de corriente que tenemos en la oficina, donde de pronto estaba más cargada la fase 3, de pronto ahora se cargó más la fase 1, y mostrar simplemente ese balance que podemos tener. Ese balance pudiera ser también, por ejemplo, cuál es el equilibrio o cuál es la proporción de potencia que tenemos en cada uno de mis tableros con respecto a mi acometida, a mi principal. Ya mostraba Memo, por ejemplo, algunos ejemplos de gráficas. Lo que me permite el SCADA es hacer, por ejemplo, ya programar accesos directos. Aquí si yo me meto a la programación, bueno, un acceso que programamos de que cuando yo le doy un clic ahí me muestre la potencia de ese analizador, que es el A1500, y pues vemos justamente eso, ¿no? Cómo tengo yo mi potencia en cada una de mis fases aquí abajo y mi equivalente trifásico arriba, 23 kilowatts aproximadamente por fase de manera simulada, con todas las variaciones que hemos hecho el día de hoy en este rato que hemos estado con ustedes, y pues hacer esa interacción, ¿no? Tener esos accesos directos hacia alguno de los parámetros. Aquí, por ejemplo, yo le pido una gráfica de mi tensión, ahora ya la veo, ¿sí? Y cualquier parámetro que podamos programar. Sí, para eso me sirve ya una plataforma SCADA, tener una interacción un poquito más personalizada con el equipo. Esta pantalla, que es similar a la que mostraba Guillermo, pero a través del explorador web, aquí es exactamente lo mismo. Cargan ya los parámetros del analizador y empezar a ver toda la cantidad de parámetros que tiene el equipo. Nuevamente los fasores que ya mostrábamos, todas las variables de energía que tiene el equipo, tanto monofásicas como trifásicas, activas, reactivas, capacitivas, valores de máxima demanda. Mencionar también que el equipo podemos programarle costos y por lo tanto también el equipo pudiera medir en tarifas. A mi consideración, si tenemos el software, eso lo resolvemos con el software, que hoy también lo vamos a ver, y todo el desglose de armónicos que tenemos. Armónicos en tensión, armónicos en corriente, parámetros de calidad que ya veíamos en el equipo, también lo tenemos aquí. Como comentó nuestro compañero Diego, también tenemos que el equipo se puede expandir, solamente tiene un módulo, pero podemos expandir el equipo para que tenga más entradas, para que tenga más salidas, para tener más parámetros de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el driver del equipo, del A1500 dentro del SCADA, o si lo viéramos directo, como lo mostró Guillermo, pero a través de esta aplicacióncita de cliente Power Studio. También me permite, por ejemplo, el SCADA, bueno, alguna otra gráfica, como esta la que ya teníamos, pero esta ya es de Circutor México, la intención es mostrar el A1500 también como parte integral de un sistema de gestión de energía. Entonces, como gestión de energía, bueno, pues tengo la parte de calidad con el A1500 y tengo también la parte de administración de la energía, en este caso de la oficina de México, donde podemos ir navegando con datos hacia atrás y ver justamente pues cómo se ha comportado la oficina pues con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, mostrar qué pasaba en febrero, donde se alcanzan a ver justamente nuestros perfiles de carga, ver qué sucedió, por ejemplo, en marzo, donde por temas de la pandemia, pues la actividad en la oficina disminuyó considerablemente, y de pronto, pues algunos datos que vemos por ahí cuando su servidor ha venido a realizar alguna actividad y justo el día de hoy, si nos vamos al día de hoy, poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ver que podemos navegar en los datos y ver qué sucedió la semana pasada, qué sucedió el día de ayer, qué está sucediendo el día de hoy, a qué hora llegamos a la oficina. Vamos navegando con respecto al tiempo, vamos en junio 23, 24, 25 y hasta llegar al día de hoy, agrupar nuestros datos, por ejemplo, en 5 minutos y ver toda la actividad que hemos tenido precisamente desde las 7:45 de la mañana a las 8, cuando empezamos a llegar y preparar todo el tema técnico para este evento, ver lo que estamos haciendo y ver justamente lo que ha pasado hasta hace
algunos minutos, ¿no? En lo que la plataforma se refresca con datos. Ver también, pues aquí algunas otras situaciones que en el SCADA podemos, por ejemplo, programar los precios de la energía a nivel industrial, de la tarifa que sea. Aquí estamos simulando como si estuviéramos conectados en una tarifa que requiere horario base, horario intermedia, horario punta. ¿Y por qué quiero yo tener todos estos precios? Pues porque el sistema también me permite realizar informes. Para lo que más se ocupa este tema de informes es para realizar una simulación de facturas. Y justamente aquí tenemos un acceso directo a una factura, que es la que está simulada, y también tenemos una factura por aquí y otra factura 1 que le llamamos. Algo bien importante es de que con el software puedo yo decirle con respecto a qué medidor quiero que me saque el reporte. Entonces aquí yo puedo, si yo tuviera, como decía Guillermo, 5 analizadores, 10 analizadores, puedo decirle al software que me interesa que los cálculos que haga de la factura me los haga con respecto al CVM a 1500 o me los haga con respecto al CVM 3 mini, que es la medición de Circuitor México. Vamos a hacer el ensayo y que me muestre una factura con respecto al analizador a 1500 y ver cómo se ha comportado el consumo de energía de este analizador. Ver que tengo yo pues una fecha que programamos, un periodo, que en este caso pues estamos haciendo un ensayo semanal de mi facturación. Puedo, por ejemplo, mostrar qué ha ocurrido en el último mes. Aquí mencionar que el equipo lo conectamos la semana pasada, este demo, por lo tanto podemos ver justo eso. Me sirve también para ver qué has hecho con respecto al tiempo. Aquí el equipo me dice, ¿sabes qué? Lo conectaste a partir del 19, por lo tanto los datos que tenemos son a partir precisamente a partir de ese día, ¿no? Entonces, y que a nivel de costos de energía, pues me equivale a esas tarifas, a cómo está programado el equipo, esa simulación que estamos realizando, que con estos 9.054 kilowatts hora me equivale a que este medidor, donde sea que estuviese instalado, va a pagar o le correspondería más o menos un desglose de pago de 10.915 pesos, ¿no? Este es el A1500. Si puedo yo acceder, por ejemplo, o nuevamente, pero ahora decirle, muéstrame ahora tu recibo, tu factura del analizador de Circuitor México, y vemos que la cosa cambia porque estos consumos sí que ya son reales. Los precios no, porque vieron que ustedes que los precios pues me los estoy inventando un poco, pero para darnos una idea de lo que se puede hacer. Y aquí, por ejemplo, ver qué es lo que ha ocurrido en la oficina de Circuitor México. Repito, estos datos a nivel energético sí que son reales. Estos datos sí son reales, cómo se ha comportado la oficina. Al día de hoy, obviamente por la hora que es de la mañana, tenemos poco consumo hasta este momento, el día de hoy. Pero podemos hacer todo este desglose de tiempo, y que de acuerdo a los horarios que tengamos programados en las instalaciones industriales o con alguna tarifa que tenga diferente precio de acuerdo a si son tarifas de riego, tarifas industriales, tarifas domésticas, si tenemos división horaria, base, intermedia y punta, pues obviamente pues sí que los consumos cambian, y señalar que el software tiene esa facilidad de programar tanto horarios, cuándo es base, cuándo se termina, cuándo es punta. Vimos que podemos decirle qué precio quiero yo gestionar de cada uno de mis horarios, y pues poner, por ejemplo, esta gráfica. En México, en algunos otros países, pues sí que los consumos las tarifas y los horarios son muy diferentes. Cada país pues tiene su criterio de cobro, ¿sí? Estamos aquí mostrando una pantalla, y aquí también tenemos una captura que hicimos de formas de onda de algún evento para que se pueda visualizar lo que comentaba Guillermo justamente hace un rato, ¿no? Aquí estos valores pues están grabados en el data logger que tiene el equipo, pero que veamos, por ejemplo, ¿no? Que cuando se presenta algún tipo de evento, pues tenemos justamente esa captura de ese evento, de esa forma de onda. Recordar que capturamos ciclos antes de que ocurra el evento, y también me muestra ciclos después.
Precisamente aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos de la forma de onda cuando se presentó este fenómeno, este evento en la señal de tensión y cuál es su repercusión en corriente, ¿no? Aquí vemos que tenemos una caída de tensión. Entonces, el software me permite pues realizar todo este tipo de accesos directos, de funciones, ¿sí? Dar acceso directo a los equipos, independientemente de la capacidad que tenga el sistema. Podemos tener tantas pantallas como fuesen necesarias, ¿no? Y aquí estoy entrando al analizador, al de Circuitor México. Entonces, otro tema también importante es que el equipo me captura, es capaz de capturarme, pues, tenemos el programa de sucesos dentro de la plataforma. ¿Sí? Entonces, estos sucesos lo que me ayudan es a administrar eventos que yo haya programado. ¿Qué es un evento? Si la tensión sube, si la corriente se eleva a más de cierto nivel, si la demanda llega a un nivel que me va a costar una penalización, si mi factor de potencia se cae, por ejemplo, ¿sí? Cualquier tipo de fenómenos como yo acabo de causar una interrupción y en este momento pues el equipo me dice, bueno, el software me dice que tengo yo una interrupción, aquí la anotación me dice que en la fase 1 se me fue a 0 volts la tensión y también tengo los valores de la fase 2 y de la fase 3 que parece que están en orden. Entonces tenemos una central de alarmas bastante sofisticada, bastante completa. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, bueno, me está diciendo el software cuáles son los valores con los que se disparó la alarma. Tengo yo la capacidad de reconocer ese evento, ya lo reconocí, por lo tanto ya me desaparece la anotación, la vuelvo a señalar y justo eso, puedo deshabilitar la alarma y el sistema me indicará que ya la alarma justamente ya se deshabilitó. Y lo importante también es que tengo yo un historial justamente de todos esos eventos. Si yo presiono aquí la campanita de eventos, puedo tener todo un historial de los eventos que yo programé. Aquí estos eventos justo me los programé desde el día de ayer, por lo tanto tampoco hay demasiados. Entonces, ver que, por ejemplo, si observo yo solamente un evento, el de arriba que yo he señalado, yo programé que el equipo disparara un evento cuando llego a cierto nivel de corriente. Y aquí el evento me dice que ese evento se disparó a 182 amperes. Quizá programé que cuando llegue a más de 180, pues el evento se dispare, se genera un evento, ¿sí? Aquí se acaba de generar otro evento que si vemos ya programé, más bien se deshabilitó ya el evento de la fase 1, ahora tengo un evento que se disparó por la fase 2, lo reconozco, acepto que hubo un evento y que es precisamente lo que me dice aquí el sistema. Sí hubo un reconocimiento de ese evento. Aquí me va a decir, este evento de sobretensión se activó en este valor, el evento se llama así, se desactivó después de 11 minutos, 14 segundos, pero yo tuve la capacidad de reconocerlo a los 10 segundos. E incluso tengo la posibilidad de ponerme una anotación. Yo me puse una anotación de cuando reconocemos el evento. En este caso, prácticamente estamos dando las gracias de que alguien se dio cuenta, alguien se percató de que hubo un evento. Y otros eventos que han ocurrido justamente en este momento. Vemos que viernes 26 a las 10:15, con 36 segundos se presentó esta interrupción, estos valores que ya señalábamos cuando se presentaron en su momento, ¿sí? Y si alguien se dio cuenta de ese evento a los 11 segundos o a los 35 segundos y en cuánto tiempo se desactivó. Aquí parece ser que nadie se había dado cuenta o no ha ocurrido la desactivación de este suceso en el que ocurrió en la fase 3. ¿Sí? Entonces, era un poquito de lo que queríamos mostrar en cuanto a las características de la interacción del CVM A1500, también incorporarlo a una plataforma existente de gestión de energía, ver que se pueden hacer muchas cosas que ya señalaban mis compañeros. Tenemos ver datos en tiempo real, ver gráficas, ver tablas, una pantalla como esta,
una factura como la que ya mostrábamos, ver que tenemos la posibilidad de forzar variables, interactuar con equipos, interactuar con las entradas, las salidas de los relevadores de los equipos para ejecutar mayores funciones, y todo este tema de eventos también, que a mí se me hace súper importante también, para tener un control de las alarmas que pudieran presentarse.